Saludos para todos los hermanos y amigos, muchas bendiciones. Nuevamente conectándonos, saliendo al aire. Así que esperando pues que esta transmisión sea de gran bendición para todos nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Un saludo para todos aquellos que siempre se sintonizan. Hoy está de cumpleaños nuestro hermano César Borjas, allá en Cañete, allá en San Vicente de Cañete. Seguramente está en el negocio ahorita Cecitar, allá en Imperial. Vaya el saludo, Cecitar. Que tengas un bonito cumpleaños en el nombre poderoso de Jesús. Saludos también para todos los hermanos que se sintonizan, para los que lo hacen en vivo y en directo, y para los que lo van a hacer en diferido. Como siempre, esperando que las enseñanzas que se imparten pues sean de utilidad para nuestro crecimiento espiritual. Así que bueno, es un gusto poder compartir estos temas. Es un gusto pues estar desde esta tarima de cibernética, de internet, poder compartir estas enseñanzas, dependiendo totalmente de Dios, y por supuesto, pues con la esperanza, con la fe de que todos podamos crecer espiritualmente. Un saludo para Margarita Valdión, Manuelito Valdión, en sintonía. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Pronto nos vamos a ver. En pocos días nos vamos a ver porque ya vamos a empezar a reunirnos de manera discreta, así en los hogares. Ya les estaré pues avisando. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 33:11. Salmos 33:11. Dice de la siguiente manera: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Lo vuelvo a repetir: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bendito sea Dios. Vamos a titular esta cristomicina Manifestación EP. Repito, Manifestación EP. Saludos para mi hermano Toño Antonio Reina. Muchas bendiciones, promoción. Saludos para mi sobrino Chocho. Bendiciones, Chocho. Qué bueno que estás en sintonía, papi. Saludos para Magni, Marcelito, Tiago, la hermosa familia Salas Paredes. Saludos para Daisy Romero, allá en Medellín, Colombia, en sintonía. Ahora, en cuanto a este versículo y esta cristomicina que estamos titulando Manifestación EP, suena un poco extraño, pero ya ahorita lo vamos a descifrar. Hemos venido enseñando a través de estos días que Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Estoy siendo pues reincidente en cuanto a esta enseñanza. Estoy siendo constante y permanente en repetir esto, porque es la carga que Dios pone en mi corazón. Y este tema que voy a compartir es un tema que ya yo lo había hecho en el privado del Facebook. Es más, este tema Dios me ha permitido predicarlo en Venezuela también. Sin embargo, en esta intimidad que uno tiene pues en sus oraciones, Dios trae a memoria estos temas que hoy más que nunca cobran actualidad. Lo que pasa es que la palabra de Dios es para todos los tiempos. No es el periódico de ayer. La palabra de Dios es para vigencia para todos los tiempos. Vigencia mañana también la tendrá. Bendito sea el nombre de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, la palabra de Dios nunca pasará. Ahora, digo que esta cristomicina se titula Manifestación EP porque EP significa específico, puntual y extraordinario. Y la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, registra manifestaciones específicas, puntuales y extraordinarias de Dios. Bendito sea Dios. Hoy
sin lugar a dudas, frente a esta coyuntura que nos toca vivir, requerimos ese tipo de manifestaciones específicas, puntuales y extraordinarias, porque así es nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Ahora, bíblicamente hablando, se requieren dos condiciones para que usted y yo podamos alcanzar una manifestación EP, o sea, una manifestación específica, puntual y extraordinaria. Se requieren momentos muy difíciles. Número uno, momentos muy difíciles, o sea, grandes dificultades. Y número dos, actitud correcta. Bendito sea Dios. O sea, vamos ya ahí entendiendo el tema, vamos ubicándonos, vamos aterrizando en esta cristomicina espiritual que voy a compartir con usted, que cuando nos toque vivir momentos muy difíciles, grandes dificultades como la que hoy estamos atravesando, y bueno, hoy es global, hoy es mundial, hoy en toda la tierra se está pasando momentos muy difíciles. Hoy en toda la tierra se está atravesando grandes dificultades. En otras palabras, se está cumpliendo el primer requisito para una manifestación EP, o sea, una manifestación específica, puntual y extraordinaria de Dios. Saludos para Frangeli Leal y Luis Labrador. La hermana Frangeli Leal ya ha oído este tema, así que usted se va a retroalimentar junto con el hermano Luis Labrador. Y los que no han oído, pues se alimentan. Lo importante es que en Dios, con la palabra de Dios, no nos empachamos. Con la palabra de Dios, si volvemos a recibir los temas, nos nutrimos más. Bendito sea Dios. Entonces, hoy, ¿qué requerimos frente a este momento difícil, frente a esta gran dificultad que todas las familias están atravesando? ¿Qué necesitamos? Actitud correcta. Actitud correcta. Bendito sea Dios. Tengo en este día 3 manifestaciones. Quiero compartir con ustedes 3 manifestaciones EP. 3 manifestaciones de Dios específicas, puntuales y extraordinarias. La primera la vamos a encontrar en Génesis capítulo 22. Acompáñame a Génesis capítulo 22 y vamos a buscar el versículo 13 y 14. Dice de la siguiente manera: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Estamos hablando de Isaac. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová será provisto. Bendito sea el nombre de Jesús. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Vuelvo a repetir: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Saludos para Jacqueline Leiva Torres. Muy buenos días, mi hermanita Jacqueline. Saludos para las niñas también, las hijitas princesas de Jehová. Muchas bendiciones. ¿Sabe qué significa Jehová proveerá? Pues se conoce como Jehová Jireh, como Dios proveedor. Ahora, Abraham se está encontrando con una manifestación específica, puntual y extraordinaria, una manifestación EP de Dios. O sea, está encontrándose con un Dios proveedor. Bendito sea Dios, bendito sea su nombre. ¿Qué había pasado? En este capítulo 22, Dios pone a prueba a Abraham. Así lo enseña el versículo 1 y 2 de este capítulo, que Dios prueba a Abraham y le pide en esa prueba el sacrificio de su hijo, el hijo de la promesa, o sea, Isaac, el hijo que él había tenido ya pues en el centenario de su edad, a los 100 años de edad. O sea, Abraham en su vejez tuvo este niño que esperó un siglo. Y ese muchachito que esperó tantos años, obviamente era el hijo que amaba con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón, nuestro hermano Abraham. Saludos para Gillo, Julio Bolívar. Muchas bendiciones, Gillo.
Qué bueno que estás en sintonía. Bendito sea Dios. Por ahí debe estar en sintonía también seguramente Yamilé Bolívar, Carlos Bolívar, Diego Bolívar. Saludos para la hermosa descendencia de mi hermano Gillo, sus hermosos hijos. Muchas bendiciones. Entonces, vemos a Abraham que se está encontrando en medio de esta prueba porque Dios le pide a Abraham, le dice, si sacrifícame a tu hijo. Versículo 1 y 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremendo. Saludos para Edison Cáceres, Fanny Valverde, Adamaris y el niño más tranquilo de toda la vecindad, Gibran. Muchas bendiciones. O sea, lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham no era cualquier cosa. O sea, Dios le estaba pidiendo a Abraham nada más y nada menos que sacrificara al hijo, a su hijo, al hijo de la promesa, al hijo que él amaba. Estaba pidiendo Dios que ofreciera en holocausto, o sea, prácticamente que matara a su hijo. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, la prueba que Dios pone en Abraham no es cualquier prueba. Sin lugar a dudas, esta prueba, pues en la vida de Abraham fue un momento muy difícil. Fue una gran dificultad. Ahora, esto requería de Abraham actitud correcta. Bendito sea Dios, porque es la única manera. O sea, en momentos muy difíciles y en grandes dificultades se requiere la actitud correcta. Estamos obligados. O sea, no hay otra alternativa. La única manera de poder liberar en momentos de gran dificultad, en momentos difíciles, una manifestación específica, puntual y extraordinaria de Dios, pues es con la actitud correcta. Recibo el abrazo de la familia Cáceres Valverde. Muchas gracias por ese abrazo, lo recibo. Nosotros, si revisamos el versículo 3, el versículo 9 y el versículo 10, vamos a encontrar la actitud que tuvo Abraham. Miren lo que dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Impresionante. O sea, Dios le pide a Abraham que sacrifique, que degollara a su propio hijo. Y Abraham obedeció, hermano. Abraham obedeció. Abraham se levantó tempranito y se fue a la montaña de Moriah a sacrificar allí donde Dios le indicara con exactitud que lo hiciera, nada más y nada menos que a su propio hijo. ¿Sabe lo que dice el versículo 9? Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Miren hasta dónde llega la obediencia de Abraham. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Este pasaje golpea. Este pasaje es fuerte. O sea, no es cualquier pasaje de la Biblia que incluso puede causar conflictos de fe. Porque podemos incluso hasta cuestionar la conducta de Dios. Cualquiera de nosotros puede especular aquí, si mira esto a grosso modo y no con detalle, y puede cuestionar a Dios y decir, ¿cómo es posible que Dios pida esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Quién es Dios? ¿Qué pasa contigo, Dios? O sea, cualquiera pudiera decir esto, pero cuando uno revisa esto con detalle, vamos a encontrar una hermosa enseñanza. Y no solo eso, vamos a encontrar una manifestación EP, una manifestación específica, puntual y extraordinaria de Dios. ¿Cuál fue la actitud correcta que asumió Abraham? Obediencia sacrificada. Repito, obediencia sacrificada. O sea, la obediencia de Abraham estaba en un nivel que Abraham no le negaba nada a Dios. No le negaba nada a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, creo que si Dios permite que esta enseñanza salga al aire, si Dios está permitiendo que usted y yo estemos recibiendo esta impartición, es porque algo tenemos que aprender aquí. O sea, seguramente, probablemente, es que haya Isaacs en nuestra vida. Puede ser que haya Isaacs en nuestra vida que nosotros vamos a tener que sacrificar. ¿Por qué? Porque nos va a costar hacerlo.
Hay Isaac en nuestra vida que nos va a costar deshacernos. Y la única manera de deshacernos es con obediencia sacrificada. De repente hay conductas que tenemos que dejar, que tenemos que sacrificar, abandonar. De repente, pues hay criterios. Por ahí nuevamente conectándose mi hermanita Daisy Romero. Muchas bendiciones. De repente hay criterios que vamos a tener que llevar al altar del sacrificio por obediencia a Dios, obediencia sacrificada. Que hay criterios que nos va a costar dejar de lado por amor a Dios, por obediencia a Dios. De repente hay autosuficiencias, orgullo, sí, rebeldía, bendito sea Dios, o sea, costumbres inadecuadas, costumbres que tenemos en nuestra vida que nos va a costar dejar por obediencia a Dios. De repente hay agendas en nuestra vida que le quitan su tiempo a Dios. Hay agendas que son prioridad en nuestra vida antes que Dios. Bueno, vamos a tener que sacrificarlas. Saludos para Natalia García, en sintonía. Saludos para Robert, Aibet, Eliet, Lilibet, toda la hermosa familia Leiva Tarazona y la familia Leiva Torres. Muchas bendiciones. Bendito sea Jesús. O sea, hay Isaacs en nuestra vida que de repente usted y yo vamos a tener que sacrificar, que vamos a tener que dejar. Cuando Abraham estuvo dispuesto al sacrificio por causa de su obediencia, esa obediencia de Abraham no era cualquier obediencia, era una obediencia sacrificada. Abraham estaba dispuesto a no negarle nada, absolutamente nada a Dios. Bendito sea Dios. Y por causa de eso, pues Abraham en el versículo 14 recibe la manifestación específica, puntual y extraordinaria del Dios proveedor. Porque dice que Abraham allí consiguió un cordero, un carnero, en un zarzal. En el versículo 13 dice, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y ese carnero Dios lo mandó para que relevara a Isaac. Por lo tanto, Isaac se salvó del sacrificio y fue sacrificado el carnero trabado en los zarzales. Bendito sea Dios. Dios proveyó. O sea, Dios cubrió la necesidad. Bendito sea Dios. Porque Dios es un Dios proveedor. Bendito sea su nombre. Si usted y yo practicamos, o sea, tenemos la actitud correcta en medio de momentos difíciles, en medio de grandes dificultades, hoy más que nunca necesitamos al Dios proveedor, porque estoy seguro, hermano, que hay familias que están pasando necesidad, están pasando hambre. Hay familias ahorita que no están generando ingresos financieros porque no hay trabajo. Hay muchas familias que no tienen trabajo. Hay padres de familia que seguramente están allí pensando con un estrés terrible y ahí meditando cómo hacer para poder sostener sus familias, para poder cubrir las necesidades del hogar. Bendito sea Dios. O sea, hoy, sin lugar a dudas, y ese problema no solo es en el Perú, ese problema es a nivel global, en las naciones del mundo. Hay necesidad extrema, bendito sea, consecuencia de esta pandemia. Porque dice Mateo 24 que vienen plagas, pero también vienen hambre. Eso dice la Biblia. O sea, la Biblia nunca se equivoca. Después de una pandemia viene el hambre. O sea, la necesidad, la escasez, la pobreza, la miseria. Y se requiere con urgencia la manifestación específica, puntual y extraordinaria de un Dios proveedor. Bendito sea el nombre de Jesús. Saludo para Anabel Perales, Fumero, en sintonía, mi hermanita. Muchas bendiciones. Abraham nos enseña a través de la Escritura cuál es la actitud correcta para que se manifieste en nuestros hogares ese Dios proveedor, ese Dios que sirve la mesa, ese Dios que baja la provisión, ese Dios que nos va a poder decir, como dijo el rey David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese Dios proveedor que no va a permitir que comamos migajas que caen de las mesas. No, sino que comamos pan de hijo, porque somos hijos de Dios. Bendito sea Dios. Así que la actitud correcta para provocar la manifestación específica, puntual y extraordinaria de Jehová Jireh, del Dios proveedor, es la obediencia sacrificada. No le neguemos nada a Dios. Crezcamos juntos, hermanos. Crezcamos juntos. No le neguemos nada a Dios. Lo primero que no le podemos negar a Dios es su lugar primero en nuestra agenda. O sea, primero que todo está Dios.
Aún primero que el trabajo, primero que todo está Dios. O sea, el tiempo de Dios es el tiempo que no tiene reemplazo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por ejemplo, los días domingos. O sea, no hay nada que pueda relevar el tiempo que el domingo usted y yo en nuestras iglesias tenemos que dedicarle a Dios. Nada ni nadie puede relevar eso. Nada ni nadie. Bendito sea Dios. O sea, Dios tiene que ver en nosotros una obediencia sacrificada. Dios tiene que ver que somos capaces de llevar al monte Moriah a ese Isaac que de repente lo ha quitado a Dios del primer lugar de nuestra vida. De repente esa conducta incorrecta, ese criterio que le da la contra a Dios, de repente esa autosuficiencia, ese orgullo, esa vanidad, de repente un capricho, una rebeldía, o de repente una costumbre que inadecuada, una costumbre pues permanente en nosotros que no agrada a Dios. Todos esos Isaacs tenemos que sacrificarlo. Y no solo eso, actividades que le quitan su tiempo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Si Dios ve esa actitud en nosotros, esa actitud es correcta. Porque eso se llama obediencia sacrificada. O sea, vamos a obedecer, pero no va a ser cualquier obediencia. Vamos a dejar algo que nos cueste por obediencia a Dios. ¡Wow! Bendito sea Dios. Lo que no nos cuesta dejar por Dios, no agrada a Dios. Agrada a Dios y desencadena la manifestación específica, puntual y extraordinaria de Dios, lo que nos cuesta obedecer. Eso que es difícil obedecer, esa costumbre que es difícil de dejar, esa agenda que se hace difícil de dejar por Dios, que reemplaza a Dios, pues la vamos a tener que relevar por Dios. Bendito sea su santo nombre. Y entonces se manifestará de manera específica, puntual y extraordinaria ese Dios proveedor que usted y yo necesitamos con urgencia. Hoy más que nunca. Nuestros hijos necesitan al Dios proveedor. Nuestros hogares necesitan al Dios proveedor. Usted y yo necesitamos al Dios proveedor. Ese Dios que cubre, que suple nuestras necesidades. Bendito sea su santo nombre. Sí se puede. Seamos obedientes. No le neguemos nada a Dios. No queda allí. Si vamos a Éxodo capítulo 15, segundo libro de la Biblia, vamos a encontrar en el versículo 26. Mire lo que dice en el versículo 26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, ojo, pestaña y ceja, esas enfermedades que mandó a los egipcios fueron plagas, o sea, pandemias, que Dios envió a Egipto para que sea liberado el pueblo de Israel. Esta palabra nos cae como anillo al dedo. Esta palabra hoy cobra vigencia, cobra actualidad, porque estamos en medio de una plaga. Dice, de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Porque ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. ¡Wow! Bendito sea Dios, papá. Jehová, tu sanador. Jehová Rafa. Jehová Rafa. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy, ¿quién puede negar que necesitamos la manifestación específica, puntual y extraordinaria, la manifestación EP de ese Dios sanador, de ese Dios que aunque no haya vacuna, que aunque no haya cama UCI, que aunque haya dificultades, wow, saludo para Eramo Carrillo, bendito sea Dios, papá, para ti, para tu esposa y para esa bebé preciosa que Dios te ha dado, esa que tú dices que estás enamorado, esa hijita preciosa. Muchas bendiciones para ustedes, hermosa familia, hasta Cumaná, Estado Sucre, Venezuela. Muchas bendiciones. Así que, escúchame, necesitamos hoy con urgencia que se manifieste el Dios sanador. Tengo personas, amigos, hermanos, que han partido a la presencia de Dios por causa de este virus. Me reservo los nombres, pero gente con la cual yo he andado, incluso siervos de Dios que han partido con la presencia de Dios y que en medio de esta pandemia han sido víctimas de esta pandemia. Hay cuántas familias enlutadas,
miles alrededor del mundo, miles. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy se requiere con urgencia la manifestación específica, puntual y extraordinaria de Jehová Rafa, del Dios sanador. Moisés, en este pasaje de Éxodo capítulo 15, Moisés y el pueblo de Israel venían de cruzar el Mar Rojo. En el capítulo 14, un capítulo anterior, acababan de cruzar el Mar Rojo y entraron a un desierto llamado el desierto de Shur, o el desierto del Nehuec. Eso está en la frontera de Egipto con Jordania. Iban rumbo a la tierra prometida, caminando en el desierto por 3 días, dice la Biblia, sin agua. 3 días sin agua. O sea, externamente estaban enfrentando pues una sequedad, estaban enfrentando un sol abrasador del desierto, e internamente estaban enfrentando la deshidratación, porque eran 3 días sin beber agua. Ese pueblo moría de sed. Y en ese caminar llegaron a una zona llamada Mara, en el desierto. Y resulta que en esa zona había un manantial de aguas, pero esas aguas eran amargas. O sea, no eran potables, no era agua potable, no se podía beber. Era agua contaminada, era agua enferma. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace el pueblo de Dios que acababa de ver una señal y un prodigio de Dios, que acababa de ver una manifestación específica, puntual y extraordinaria de Dios, viendo cómo se abría el Mar Rojo y ellos pasaban con sus pies en seco? Y a pesar de todo eso, olvidaron esa manifestación de Dios y murmuraron contra Moisés. El versículo 24 de Éxodo capítulo 15 dice que el pueblo murmuró contra Moisés. Comenzaron a hablar mal de Moisés. Bueno, esa actitud fue incorrecta. Por eso es que la murmuración no liberó la manifestación específica, puntual y extraordinaria de Dios. No la va a poder liberar. Porque al cielo no se puede llegar con quejas. Al cielo no se puede llegar con murmuraciones. Al cielo no se puede llegar con juzgamientos o con críticas. Al cielo solamente se llega con fe. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Pues dice el versículo 25. Vamos a leerlo. Éxodo 15, 25. Dice que Moisés oró. Moisés oró. Bendito sea Dios. Moisés oró. Elevó su oración. Dice allí, y Moisés clamó a Jehová. Escuche esto. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y Moisés echó el árbol en las aguas y las aguas se endulzaron. Bendito sea Dios, papá. Bendito sea Dios. O sea, en el versículo 25 vemos la actitud correcta de Moisés. ¿Sabe cuál fue? Oración, papá. Oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando él oró, Dios se manifestó. O sea, Moisés ora, no elevó queja, no elevó murmuración, no elevó reclamo, no elevó crítica. No, lo que hizo Moisés fue elevar una oración al Dios que está en los cielos y que tiene oídos para oír. Bendito sea su nombre. Y eso hizo que Dios le mostrara a Moisés su manifestación específica, puntual y extraordinaria. Le mostró el árbol, Moisés cortó el árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Bendito sea Dios. Porque solamente una manifestación de Dios puede endulzar nuestras vidas en medio de momentos amargos, tristes, así como hoy estamos viviendo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál fue la actitud correcta? Oración. Oración. O sea, Dios se manifestó para Moisés por causa de la oración. Hoy estoy seguro, escuche esto, hoy por hoy la salud está en riesgo. Hoy por hoy la salud está en peligro. Hoy por hoy estamos expuestos a los contagios. Hoy por hoy nuestra buena salud está atravesando por momentos muy difíciles. Está atravesando por gran dificultad en toda esta nación que es el Perú y en todas las naciones del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Requerimos con urgencia la manifestación específica, puntual y extraordinaria de Jehová, de Dios sanador, de Jehová Rafa. Bendito sea Dios. Así que es tiempo de orar. Amada familia,
es tiempo de orar. Es tiempo de que practiquemos esta disciplina espiritual que es la oración. Estamos creciendo espiritualmente y Dios nos está permitiendo descubrir la potencia que hay en estas disciplinas espirituales, en la oración. O sea, la oración no es cuando tenga tiempo o cuando pueda. No, la oración tiene que ser una disciplina permanente, constante en su vida y en mi vida. Bendito sea Dios, porque la oración es la que libera la manifestación específica, puntual y extraordinaria de Jehová Rafa, del Dios sanador. Bendito sea su santo nombre. Hoy, más que nunca, necesitamos esto. Así que haga su equipo de oración en casa. Allí, júntese con la esposa, con los hijos. Allí, pues formen un equipo de oración, pongan horario, establezcamos agenda y levantemos la oración como una columna, como un pulmón que oxigena el hogar y que permite que se manifieste un Dios que sana, porque Dios no es un Dios enfermador, Dios es un Dios sanador. Bendito sea su nombre. Es tiempo de orar, amada familia. Es tiempo de clamar, es tiempo de la actitud correcta, es tiempo de recuperar tiempo, es tiempo de invertir tiempo. Y la oración no es gasto, la oración es inversión. Y el que invierte con Dios nunca pierde, el que invierte con Dios siempre gana. Bendito sea su nombre. No queda allí. Si vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 23, vamos a conseguir otra manifestación EP, específica, puntual y extraordinaria. Jeremías 23, versículo 6, dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Esto significa Dios de justicia. Jehová Sidkenu. Dios de justicia, Jehová Sidkenu. Bendito sea su nombre. Si nosotros revisamos el contexto de lo que está hablando Dios a través de la boca del profeta Jeremías, en los versículos 1 al 4 vamos a poder entender qué estaba aconteciendo. Dios, a través del profeta Jeremías, saca a la luz una triste realidad. Un decadente liderazgo espiritual. Repito, un decadente liderazgo espiritual. No se enseñaba, no se preparaba a las personas en las verdades y valores espirituales. O sea, la sociedad estaba en un pleno abandono de la fe. Las juventudes que venían en camino no consideraban a Dios en su vida. Es más, las personas mayores también habían hecho un abandono de su fe. O sea, liderazgo espiritual decadente es equivalente a decir sociedad decadente. Repito, liderazgo espiritual decadente es equivalente a decir sociedad decadente. O sea, las grandes mayorías sociales en los tiempos de Jeremías estaban pues viviendo de espaldas a Dios, en rebeldía, en desobediencia, en libertinaje, en perversiones. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, estamos viendo aquí en Jeremías 23 en escena una sociedad que por causa de su decadencia se encontraba atravesando momentos muy difíciles. Por causa de su decadencia estaban pagando las consecuencias de momentos muy difíciles, sí, de grandes dificultades. Bendito sea Dios. En otras palabras, estaban en una pandemia espiritual. O sea, esta sociedad en la cual le tocó vivir a Jeremías. Jeremías desarrolló su ministerio profético en los tiempos del cautiverio babilónico, cuando por causa de la mala conducta del pueblo de Israel, Dios permitió que fueran llevados a un cautiverio en Babilonia, como castigo por su mala conducta. O sea, había una decadencia moral, una decadencia espiritual terrible. Había libertinaje, había desobediencia, había rebeldía. El pueblo le había dado la espalda a Dios, querían vivir a su manera. Bendito sea el nombre de Jesús. Saludos para Rebeca Benavides en New Jersey, allá en el condado de Elizabeth, Estados Unidos. Muchas bendiciones para Jesús Tazo, Juana Salas, toda la hermosa familia de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que
En medio de esta pandemia espiritual, social, pues encontramos una actitud correcta. Repito, encontramos una actitud correcta. Ahora, quiero rescatar algo. Cuando yo digo pandemia espiritual, es porque el pueblo estaba viviendo una decadencia moral. Es más, estuve enseñando, compartiendo algo en estos días que hoy voy a volver a reincidir y lo voy a volver a manifestar. O sea, lo espiritual determina lo material. Repito, lo espiritual determina lo material. Saludos para Elis Rosales, allá en La Primogénita, Cumaná, Estado Sucre, Venezuela. Muchas bendiciones, Elis. Una vez más, lo espiritual determina lo material. Bendito sea Dios. Por eso es que cuando uno ve el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3, cuando se habla de la fe, dice que lo que está hecho fue hecho por lo que no se veía, fue hecho de lo... O sea, todo lo que hizo Dios, que hoy sus ojos de usted y míos ven, fue hecho de lo que no se veía. O sea, la materia prima de lo que se ve está donde no se ve, está en lo espiritual. Por eso es que lo espiritual determina lo material. La conducta espiritual del pueblo de Israel determinó ese cautiverio, esa mala conducta, el vivir de espaldas a Dios, determinó el fracaso de esa nación. Porque las desobediencias, las rebeldías, los libertinajes, el vivir de espaldas a Dios, o sea, esa decadencia moral determina, ¿verdad?, físicamente fracaso, ruina, dolor, tristeza. Esas son las consecuencias de vivir espiritualmente de espaldas a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que lo espiritual determina lo material, determina los días que nos tocan vivir. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice que no nos engañemos, no nos engañemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. O sea, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Cada uno de nosotros vivirá las consecuencias de sus acciones. Bendito sea Dios. Por eso es que en 2 de Timoteo 2:19, el apóstol Pablo también dice que el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme, teniendo sello. Teniendo este sello, dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad, apártese de rebeldías, apártese de caprichos, de desobediencia, apártese de autosuficiencia, todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea, el Señor sabe quién es quién. Dios conoce quiénes son los suyos. Ahora, ¿cuál fue la actitud del pueblo de Israel? ¿Cuál fue la actitud para que Dios desatara su presencia como Dios de justicia, como Dios Sidkenu? O sea, como un Dios que liberó del cautiverio y de las injusticias a su pueblo. En el versículo 3 lo encontramos. Mire lo que dice Jeremías 23:3. Dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Hermano, esto es impresionante. Dios dice, yo mismo, o sea, Dios se encarga personalmente. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Quiere decir que allí había un grupito de toda la multitud del pueblo de Israel. Había un grupito del pueblo de Israel, un remanente, como lo que quedaba, lo único que quedaba, un grupito que en medio de la decadencia moral y espiritual, en medio de la rebeldía, en medio del libertinaje, en medio de las perversiones, se mantuvieron firmes en su buena relación con Dios. Se mantuvieron firmes en su fe, en medio de las propuestas indecentes, en medio de sus propias debilidades, que a cualquiera lo hacía retroceder, porque lo que nos hace retroceder en nuestra fe son nuestras debilidades. En medio de todo eso, ellos combatieron y se mantuvieron firmes en su fe. Por eso es que el Señor, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de lo malo todo aquel que invoca el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. La actitud correcta fue una identidad cristiana inamovible. Repito, identidad cristiana inamovible. ¡Wow, papá! Hoy más que nunca. O sea, una fe no negociable. Una fe que no se vende, papá.
una fe que no se vende. Valores cristianos, valores espirituales que no se negocian, que no están en venta, que no aceptan ni se sujetan a propuestas indecentes, que no se rinden a las debilidades de la carne, del cuerpo, no se rinden. Bendito sea Dios. Principios eternos depositados en la vida y cuidados con mucho celo, con mucha dedicación. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, esta actitud correcta, una identidad cristiana inamovible, fue la que liberó la manifestación específica, puntual y extraordinaria del Dios de justicia, de Jehová Tsidkenu. Creo que hoy requerimos esa manifestación, porque justicia de Dios, la justicia de Dios, no solamente es poner las cosas en su lugar. La justicia de Dios también es que Dios libere todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Eso es justicia divina. Es la continua y permanente voluntad de Dios de entregarnos todo lo hermoso que Él programó para usted y programó para mí. Bendito sea Dios. Tiene que levantarse ese remanente. Así que levántese usted, me levanto yo, levantémonos como un remanente que se acerca a Dios, que deja de dar la espalda a Dios, que ponemos nuestra vida en orden, conforme a la voluntad de Dios, que nos rendimos nuevamente a Dios, que aceptamos los principios de Dios en nuestra vida, como direcciones de conducta, como la brújula que nos dirige, la palabra de Dios como la brújula que nos lleva al norte de su bendición. Bendito sea su nombre. Y entonces se manifestará ese Dios de justicia que pondrá las cosas en su lugar y nos entregará las cosas buenas y bonitas que Él ha programado para nosotros. Bendito sea el Señor. Hoy necesitamos eso. Todos los pronósticos son de recesión, porque después de esta pandemia el golpe económico no va a ser fácil de levantarse. No va a ser fácil. La escasez laboral puede ser gigante, puede ser muy grande. O sea, los momentos difíciles, las grandes dificultades van a permanecer, van a estar allí. Los días venideros serán días difíciles, serán momentos muy difíciles, sí, de grandes dificultades, pero los que nos mantenemos con Dios, aquellos que cuidamos nuestra relación con Dios, bendito sea Dios, activaremos la manifestación específica, puntual y extraordinaria del Dios de justicia, y ese Dios por justicia nos sostendrá y no permitirá que pasemos desnudez, hambre o vergüenza. Bendito sea su santo nombre. Así que, amada familia, creo que este tema nos va a ser de gran utilidad, porque tenemos que liberar ese Dios, la manifestación de ese Dios proveedor, Jehová Jireh, obediencia sacrificada. Necesitamos liberar la manifestación específica, puntual y extraordinaria del Dios sanador, Jehová Rafa, y eso se logra con oración, como disciplina en la vida. Necesitamos liberar la manifestación específica, puntual y extraordinaria del Dios de justicia, Jehová Tsidkenu, y eso se logra con una identidad cristiana inamovible, con una fe que no se negocia. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos permita acceder a sus manifestaciones específicas, puntuales y extraordinarias, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu palabra en esta hora, Señor, porque nosotros dependemos de ti, Señor. Total y absolutamente dependemos de ti, Señor. Señor, sin ti no podemos caminar. Sin ti no podemos vivir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Bendícenos, Señor. Padre, que podamos volver a la senda antigua, al camino correcto, que podamos volver a tu voluntad, buena, agradable, perfecta, a esa buena voluntad que libera manifestaciones específicas, puntuales y extraordinarias del Dios de los cielos. Necesitamos hoy al Dios proveedor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios proveedor, manifiéstate,
Manifiéstate en la vida de mis hermanos, en la familia de mis hermanos, en los hogares de mis hermanos, aquí en mi hogar también. Manifiéstate, Señor. Te vamos a obedecer. Todo lo que tú nos pidas, no te lo vamos a negar. Bendito sea tu nombre, Padre. Señor, necesitamos liberar la manifestación del Dios sanador, de Jehová Rafa, del que puede combatir los virus, las pandemias. Bendito su nombre. Y por esa razón elevamos oración al cielo, porque sabemos que tú oyes, Señor. En el nombre de Jesús, tus oídos se abren, Señor. En el nombre de Jesús llegan las respuestas, porque Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. No hay otro. En el nombre de Jesús, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el único mediador es Jesucristo. Bendito sea su nombre. En el nombre de Jesús, libera, Señor, tu manifestación específica, puntual y extraordinaria de Jehová Rafa, del Dios sanador, que cubre nuestra familia y nos hace inmunes en medio de esta pandemia. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que te manifieste como el Dios de justicia, Jehová Sidkenu, el que pone las cosas en su lugar, Dios mío, y el que nos entrega lo bueno que programó para nosotros. Dios mío, ayúdanos a recuperar, Señor, ese sello firme, ese fundamento firme, una identidad inamovible, Padre, una identidad cristiana inamovible. Señor, nuestra fe no se vende, no retrocederemos. Señor, quita lo pusilánime, la doblez de ánimo, quita, Señor, todo aquello que no te agrada. Padre, que siempre podamos superar en el nombre de Jesús las propuestas indecentes, Señor, por causa, Señor, de nuestras debilidades que muchas veces nos hacen resbalar. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Hoy más que nunca necesitamos tu manifestación específica, puntual y extraordinaria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, dependo de ti. Sí, Señor. Dependemos de ti, Señor. Yo dependo de ti. Hoy más que nunca. Santo. Bendito sea tu nombre, Padre. Dilo conmigo. Yo dependo de ti. Dependemos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, amada familia, pues esperando que esta palabra impartida sea de gran bendición. Sabe que mientras estaba orando, recordé esto, y esto como una añadidura ahí pequeñita, como un postrecito, de que en los tiempos de Jeremías, en los tiempos del cautiverio babilónico, cuando el pueblo de Israel estuvo en el cautiverio babilónico, Jeremías desarrolló su labor profética. Y la sociedad estaba pagando las consecuencias de su decadencia, porque el liderazgo espiritual decadente equivale a sociedad decadente. Hoy, bendito sea Dios, creo que estamos en las mismas condiciones. Estamos en las mismas condiciones. Las juventudes no quieren nada con Dios. Viven de espaldas a Dios. Y no es novedad, porque me hace recordar a Salomón, cuando el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 10, dice Salomón, ¿hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. O sea, las maldades que hoy vemos, las cosas que se han desvirtuado para Dios que hoy vemos, las rebeldías, las perversiones que hoy vemos, antes también estaban. Lo que pasa es que hoy se ven más, porque hoy somos más. Pero ya eso estaba antes. Y se ha ido repitiendo por generaciones estas conductas inadecuadas. Pero hay un remanente, hay un pueblo allí que se aparta para Dios. Seamos parte de ese pueblo. Sé parte de ese pueblo. Dios en esta mañana nos está invitando a que seamos parte de ese remanente, porque por causa de ese remanente nuestra familia tendrá oportunidad, nuestros hijos tendrán oportunidad, y así
preparamos el camino para la pronta venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Así que, amada familia, hemos transmitido pues, como siempre, dando enseñanza para el crecimiento espiritual, para que aprendamos a depender de Dios, para que aprendamos a descansar en Dios, para que aprendamos a agradar a Dios. Desde Lima, Perú, ha transmitido para ustedes su hermano, pastor y amigo Anthony Tejada. Nos conectamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones.